Les voy a invitar a que abran su Biblia en Romanos. Estamos estudiando Romanos, capítulo 5. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios el pasaje del verso 6 al verso 11. Romanos 5, del verso 6 al verso 11. Voy a darle lectura primero en la versión Reina Valera 60, pero vamos a ir comparando con algunos pasajes, sucede la traducción lenguaje actual. Voy a dar lectura, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos nos habla, dijimos, o hemos estado estudiando, hemos estado viendo, nos habla del Evangelio, la buena noticia del cielo. A partir del capítulo 3, del verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre la justificación. Y hemos visto varios aspectos de la justificación que nos habla del amor de Dios, la justificación que nos habla de la pureza, que nos habla de la imputación, de la justicia de Jesús, la justificación que nos habla, como vimos hace 8 días, hace 15 días, de esperanza. Ser justificados, ser hechos justos a los ojos de Dios, declarados santos y sin culpa, nos atribuye todas estas bendiciones que nos comienzan a cambiar el corazón y la mente. Sabemos que batallamos con una naturaleza caída, pero también sabemos que ahora, a partir del momento en que nacimos de nuevo, toda la obra de Cristo comenzó trayendo sobre nosotros estos regalos o estos dones que Dios nos ha concedido. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto más de la justificación. Se llama reconciliación. La reconciliación. El título de este estudio va a ser El amor por los indeseables. Dios, en este evangelio, en esta buena noticia del cielo, envía un mensaje. Dios no ama a los aceptados solamente. Dios no ama a las buenas personas. Dios ama a los indeseables. ¿Quién es un indeseable? Veremos a la luz de la Biblia quién es un indeseable y que Dios amó a ese tipo de personas. Cuando nosotros vamos a un velorio y vemos o escuchamos las conversaciones, constantemente vamos a oír frases como esta: ¿por qué se tuvo que ir si era tan buena persona? ¿Por qué fue de esta manera si era tan buena persona? Y se cuestionan el por qué la gente muere. La gente muere por causa del pecado. La maldición del pecado entró sobre todas las personas. Y cuando una persona muere, entendemos que la Biblia dice la verdad, que lo que Dios establece en su palabra es real. No hay justo ni aun uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, entendemos que las personas hablan así de sus seres amados precisamente por eso, porque en ese amor, dice uno, es que
es que para mí era una buena persona. Pero la Biblia nos habla de el amor de Dios, no a las personas buenas, a las personas que nos amaron y que nos caen bien, sino el amor de Dios por los indeseables. Y esto es algo que al mundo, siendo sinceros, nos pega en la cabeza. Es ilógico. Si tú pones una escuela, ¿qué tipo de personas quieres? Personas que tengan buenos recursos, una buena familia, una buena cultura, una buena educación, porque no quieres problemas, porque quieres entre mejor sea a tu parecer o al parecer social la gente que tienes, ¿qué va a pasar? Atraes más gente de ese tipo o puedes cotizarte más. Y así, si haces una película, siempre buscamos elegir nuestra, nuestro grupo meta. Pero Dios no actuó así. En la iglesia no vemos a Jesús salvando a los buenos. Oh, es que él es muy bueno. Necesita que lo salvemos. Jesús no fue a buscar a los buenos, a los bondadosos. Dice la Biblia que Jesús murió. Tan grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo tipo de personas, para que todo aquel que en él crea, no se pierda. ¿A quién iba Jesús el Señor a buscar? A los que estaban bañaditos, a los que estaban bonitos, a los que estaban en el templo, a los que se sentaban en los palacios, a los que estaban en las primeras filas de la sinagoga. ¿A quién? Al contrario, a los peores, ¿no? A los que no tenían nada que ofrecer, a los indeseables. Entonces vemos y comenzamos a darnos cuenta precisamente que la reconciliación se trata de Dios amoroso, un amor que va más allá de nuestro gusto, un amor que no se compara con el del hombre, por aquellos impíos o indeseables. Con un propósito, la justificación se trata de reconciliación, reconciliación con Dios eterna. ¿Y por qué es bueno este mensaje o este tema? ¿Por qué Dios lo puso aquí? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe de estas cosas? En medio de una cultura, la cultura grecorromana, a una iglesia que está en el centro del imperio romano, donde había vicio, donde había inmoralidad, donde los césares tenían todo tipo de gustos excéntricos y pecaminosos. Donde la gente, los esclavos, buscaron en algún momento juntarse a los gladiadores para formar un ejército y liberarse a sí mismos. Donde había un montón de niños abandonados. Una cultura donde el temor de Dios no existía. Cada uno tenía su Dios conforme a su propio corazón. Entender este pasaje ayuda a entender el amor de Dios, absoluto e indestructible. El amor de Dios no se puede destruir. Y el amor de Dios no se entrega por medida. El amor de Dios no va dando poco a poco. Bueno, te lo vas ganando y te voy dando. El amor de Dios fue absoluto a través de la persona de su Hijo amado Jesucristo. La reconciliación nos habla también de gracia, un regalo que nadie merece. Ser reconciliados con Dios no es algo que nos podemos ganar. Y comienza este pasaje precisamente con eso. El verso 6, ya lo leí en la 60, dice la traducción lenguaje actual de la siguiente manera: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. La 60 usa tres palabras interesantes. Dice, cuando éramos débiles. Y esa palabra habla de debilidad no física, sino de incapacidad moral. ¿Para qué? Para presentarnos o acercarnos delante de Dios. En la Biblia encontramos varias veces momentos muy específicos cuando los hombres, al tener contacto con la presencia de Dios, como en el caso de Isaías o en el caso de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dijeron, ay de mí, soy hombre muerto. Nadie podía acercarse a Dios.
No hay una persona que pudiera ganarse el derecho a acercarse a Dios. Y Dios estableció un momento específico, una oportunidad específica para proveer la reconciliación. Este verso 6 nos habla de la sustitución. Hablar de reconciliación implica entender la sustitución que el Señor Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. ¿Por quiénes murió Jesús? Dice el apóstol Pablo, por los impíos, aquellas personas que no tienen reverencia a Dios, aquellas personas que podían tener 1000 dioses y a lo mejor añadir un dios más. Algunas veces creo que les he platicado, en varios libros dicen, es que tú llegas a la India y el problema de predicar de Jesucristo no es que la gente escuche y pueda aceptar. Tú hablas de Jesús, está bien. ¿Y qué hace ese Dios del que tú hablas? No, mira, es que ese Dios hacía milagros. Ah, qué padre. ¿Y qué más hace? Oh, ese Dios era muy bueno. Ay, ¿qué más hace? Ese Dios. Y podríamos hablar de cosas extraordinarias, sobrenaturales. No hay problema. Abrazarían al Señor Jesús en esa condición. Pero cuando hablamos de la espiritualidad de Jesús, en ese momento no lo aceptarían. Cuando hablamos de que Jesús es el único Dios verdadero y que para acercarse a Él tiene uno que cambiar su actitud hacia Dios, se llama arrepentimiento, en ese momento las personas rechazarían a Jesús. Y esa es la realidad del corazón humano. Por ese tipo de personas es que Jesús murió. Por los que no querían saber de Él. Y si nosotros fuéramos sinceros, tal vez si hoy estuviéramos bien, estaríamos en el mundo. Y no estamos muy probablemente en el mundo porque Dios dejó que cosecháramos y experimentáramos la consecuencia, dice la Escritura, debido a nuestro extravío. Y entonces, cuando nos vimos fracasados, es que el Señor nos llamó con cuerdas de amor, dice la Biblia, y nos atrajo hacia Él. ¿Qué dice este verso 6? Que no hay nadie que podría ganarse la salvación, la justificación. Que fue necesario, dice la Escritura, que cuando éramos débiles, a su tiempo, en el tiempo de Dios, Cristo murió. Esta palabra por significa en vez de, en lugar de. Y esto nos habla de sustitución. El Evangelio habla de esta palabra. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. A muchas personas, a la mayoría de las personas, no nos alcanza la capacidad moral y espiritual para ser sensibles, para dimensionar, para comprender ese amor y esa sustitución que Jesús hizo por nosotros. Por eso la gente cuando se le habla de Jesucristo, cuando a la gente se le dice, la Biblia dice, generalmente las personas dicen, bueno, esa es tu idea y está bien, pero yo tengo otra idea. Pensando que hablar de Cristo, la invitación está abierta. Pero la palabra dice, hay un momento específico para cada persona. No es el que en cualquier momento, el que quiera, va a acercarse a Dios. No es el que quiera. Dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces decimos a la gente, mira, conserva esta literatura, mira, te regalo este folleto, te regalo esta porción de la Escritura, y en cualquier momento acércate a Dios. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice, hay un momento específico que Dios ha planeado y que la gente tiene que saber que el momento en el que le estamos hablando de Cristo puede ser el momento que Dios determinó para que escuchen el Evangelio y puedan arrepentirse. No es siempre.
No es que la puerta del cielo quedó abierta para el que quiera entrar, cuando quiera entrar y si quiere entrar y a la manera que quiera entrar. No es así. Es en el momento que Dios ha establecido. Y ahí es donde las personas comienzan a rebelarse contra Dios. Ahí es cuando cada uno dice, bueno, pero yo pienso que es así. Si tu pensamiento contradice la palabra de Dios, alguien tiene que estar equivocado. Alguien tiene que estar mintiendo. Alguien tiene que estar fallando y alguien va a salir perdiendo. Y sabemos que no es Dios. Dios no falla. Dios no miente. Dios no se equivoca. Y si Dios insiste en declarar su verdad, es porque nos ama. Entonces, si nunca nadie podría salvarse a sí mismo, entendemos la necesidad de que Jesús muriera en sustitución para salvarnos, a pesar de que dice la Biblia, éramos indeseables. Extraordinario el amor de Dios. El verso 7 dice de la siguiente manera en la traducción lenguaje actual. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. El verso 7 nos habla y compara el apóstol Pablo el amor humano por el amor de Dios. Dice, a nivel humano, a lo mejor una mamá, un papá, daría su vida por alguien. Podríamos encontrar gente que diría, yo dono un órgano para que mi familia, mi médula, para que mi familiar, mi padre, mi madre puedan ser sanados, ¿no? El hígado, un riñón. A lo mejor alguien diría, bueno, ¿sabes qué? A mí háganme lo que quieran, pero dejen salir a mi familia. Probablemente alguien por alguien bueno que considera valioso lo podría hacer. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice acerca de Dios? Dios nos enseña, Dios nos permite ver que ninguna persona, a los ojos de Dios, no hay nadie que pueda calificar como una persona buena. No existe alguien que podamos decir, qué buena persona, merecería que Dios la deje entrar en el cielo. Pensemos en esa posibilidad, porque mucha gente dice, no importa, mira, yo creo que a partir de este momento que ya no está con nosotros esta persona, está bien. ¿Sobre qué base? ¿Porque lo dijo una persona? ¿Porque lo creen? ¿Porque es culturalmente aceptable? ¿Porque a lo mejor existen libros que podrían afirmar eso? Si Dios aceptara a alguien fuera de Jesucristo, fuera de la fe en el Señor Jesucristo, entonces, así de sencillo, Jesús no era el Hijo de Dios. Jesús entonces mintió porque él dijo que él era el único camino, la única verdad y el único que daba vida. Jesús dijo, te perdono tus pecados. ¿Se acuerdan al que llevan los 4 amigos? El parapléjico, ¿no? Que lo llevan y lo ponen delante del Señor. Ajá, pero lo interesante es cómo actúa el Señor Jesús. Porque aquel hombre no le dijo nada. Los hombres lo presentan delante de Dios y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús sabía la historia de ese hombre. Y entonces sí le dijeron blasfemia y se armó todo un revuelo. ¿Cómo podríamos entonces decir que cualquiera puede llegar al cielo? ¿Jesús entonces mintió? La respuesta es lógica. La evidencia es que Jesús resucitó de entre los muertos. Delante de Dios todos somos indignos y todos somos impíos, indeseables y necesitados de ese amor de Dios, no por los buenos, sino por los que no lo merecen.
Y eso es una buena noticia. Dios nos ama no porque lo merecemos. Dios nos ama a pesar de que no lo merecemos. Y nos ama de tal forma que dio a su Hijo para que por medio de él pudiéramos ser aceptables delante de Dios y pudiéramos recibir el amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que dice el verso 8. Dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Entonces, el amor y el sacrificio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por los indeseables? Murió por cada uno de nosotros. A través de Cristo se mostró la benevolencia de Dios hacia nosotros. No se trató de quiénes éramos. El amor de Dios no se trató de quién era yo. Se trató de que Dios amaba a los que no eran amables o deseables o valiosos o merecedores. El apóstol Pedro escribe lo siguiente, 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo indeseables, en que siendo pecadores, en que siendo merecedores de la condenación, dice que Cristo murió para salvarnos. Entonces, a partir de ese momento, a partir del momento en el que yo entiendo, no hay nada que pueda hacer, no debo hacer algo para que Dios me ame, sino que ya me amó a través de Cristo, ¿qué debería de sentir en mi corazón? En mis pensamientos, ¿qué debería de haber? Paz. Paz, pero antes, agradecimiento, ¿qué? Gratitud. ¿No creen que debería surgir, antes que eso, todo eso es verdad, el deseo de acercarnos a Dios? Pensemos en algo, la batalla que tenemos cada día no es la de portarnos bien, porque Dios nos dice, pórtate bien. La batalla que enfrentamos cada día es la de buscar a Dios. Porque podremos ver a la luz de la Biblia, los grandes hombres de Dios se alejaron de Dios. Un Elías, ¿no se alejó de Dios? Acaba de hacer algo, Dios usó a Elías para hacer algo extraordinario, para mostrar su poder. Y unos minutos después, Elías se quiere morir y le renunció al Señor. Y encontramos que la generalidad de los hombres de la Biblia constantemente batallaron con que el corazón dudaba de Dios. Piensen en algo. Estos últimos días he observado algo y le he dado gracias a Dios. Generalmente en la iglesia se nos habla de doctrina, de principios espirituales, de herramientas, de bonitas historias, de portarse bien, de ser obedientes, de muchas cosas importantes, pero secundarias. ¿De qué se trata la vida del hombre? De creer en Dios. Desde que naces, la otra vez me platicaba Laura, no me recuerdo la fuente, que cuando una persona es concebida, ¿sí? En el momento que se juntan y se fecundan el óvulo y el espermatozoide, que hay un destello. Que ese destello nos habla del inicio de la vida, pero ¿quién es el que comienza con la vida? La gloria de Dios manifestándose en darle vida a una persona. Y desde el principio siempre la Biblia nos habla de creer en Dios. Sí, la obediencia es el resultado de esa fe. Sí, hay que conocer a Dios. Pero primero conozco y después creo.
¿Dice eso la Biblia? Es oír a Dios. Mi corazón comienza a creer en el poder de Dios. Y en la medida que yo creo en lo que Dios dice, en esa medida la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pórtate bien, hazle así, hazle. ¿Y quién no se ha equivocado? Porque siempre tenemos en la mente ideas de hay que ganarnos esto, hay que hacerle así, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacer. Cuando la Biblia aquí dice que debemos de creer en Dios, que debemos de creer en Jesucristo. De eso se trata nuestra historia. ¿Para qué, para qué crecemos en la vida? ¿Para qué queremos casarnos? Para que nos vaya bien, para tener una familia, porque me gustó una muchacha, porque me gustó un muchacho. ¿De eso se trata? Todo tiene que ver con la fe en Dios. Quiero una mujer quiere un hombre, ¿para qué? Para honrar a Dios. Y si ese hombre no ama a Dios, no cree en Dios, ¿puede casarse la muchacha con él? Si la muchacha no cree en Dios, ¿el hombre podría casarse con ella? No, porque todo en la vida se trata de fe en Dios. Y me caso y estoy con para formar una familia. ¿Para qué? Para para conocer a Dios, para creer en Dios y para que Dios cumpla un propósito matrimonial, un propósito familiar. Y como padres, transmitirle nuestra fe a la siguiente generación. Y transmitimos un montón de cosas, menos la fe. Porque no creemos, porque nos hemos olvidado que la fe es la herramienta, es el vínculo con Dios. Leemos la Biblia, ¿para qué? Para conocer de Dios. ¿Para eso está la Biblia? Dios quiere que cualquiera puede, a lo mejor una persona muy inteligente puede conocer a Dios, hace un análisis en cada pasaje, qué dice de Dios, y tenemos una teología sistemática, o una teología bíblica. Pero creer en Dios, ese es el propósito de la Biblia. A eso nos llamó Dios. ¿Para qué cantamos? ¿Por qué aplaudimos? Porque creo que Dios está aquí, porque Él lo prometió, ¿no? Y dice la Biblia, tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Porque dice la Biblia que que fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, si yo aplaudo, puedo aplaudir 10 veces, 2 veces, pero si aplaudo, ¿por qué aplaudo? Porque estoy feliz de que Dios está aquí y me permite cantarle. ¿Y por qué a veces lloro? Porque mi corazón se quebranta a decir, Dios, me amas, estoy en un lugar donde te puedo alabar, pero ¿cómo me fue esta semana? ¿Por qué me comporto de esta manera? Y no como dice tu palabra, porque no creo lo que dices. ¿Se dan cuenta que la Biblia es maravillosa y Dios lo único que pide es nuestro corazón, que lo amemos, que creamos en Él, que confiemos en Él? El verso 9 comienza a hablar precisamente, debes, lo que Dios espera de las personas que oyen sobre la sustitución, el amor de Dios por los indeseables, el sacrificio de Jesús por los indeseables, lo que Dios esperaría es que nuestro corazón se rindiera en fe a Él. Pero el verso 9 dice, si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. La 60 dice, por Él seremos salvos de la ira. El que cree en Jesús es librado de la ira de Dios. Podrán creer en el nirvana, podrán creer en el uno, se une la gente al uno y trasciende y los niveles. ¿Sobre qué base? ¿Quién confirma eso? La Biblia dice cielo o juicio. No, no es negociable. Es que, mira, nos parecemos mucho. Ellos creen en Jesús, pero tienen tradiciones. Ellos creen en Jesús. Bueno, hay diferencias pequeñas. O sea, si nos enfocamos en las diferencias, nos vamos a apartar del mundo. ¿Qué dijo el Señor?
somos santos. Somos llamados a pertenecerle, no a asociarnos con gente que habla de un Cristo que no es el de la Biblia. ¿Por qué nuestra insistencia en que la gente escuche del infierno? Que la gente escuche de la condición de pecado. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Dice en Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Llega y la sabiduría del apóstol Pablo al predicar, ¿no? Dice, es que pasé y vi un montón de altares, un montón de dioses, pero vi un altar que dice al Dios no conocido, y es al que yo les predico. Usa algo que ellos tienen ahí como ha de haber alguien más, y él les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, es al que yo les predico. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el día de hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en Jesucristo, a quien Dios puso por juez de vivos y muertos. Tristemente, la mayoría de las personas prefieren creer en sus ideas que en lo que dice la Escritura. Es su decisión, tenemos que respetarla. ¿Duele? Duele. Porque mucha gente dice, bueno, ya está bien, bueno, ya se fue. Pero uno sabe que si esa persona no se arrepintió y le entregó su vida a Jesucristo, esa persona no está bien. Decía Laura en la semana, la gente dice, bueno, donde quiera que esté, desde ahí seguro le mandamos saludos y le mandamos nuestro amor. Inconscientemente las personas están afirmando que hay la posibilidad de que esa persona no esté en el cielo. Y si no está en el cielo esa persona, entonces está en la condenación. Cuando el apóstol Pablo habla sobre la sangre, habla obviamente del sacrificio expiatorio, la expiación de los pecados. Habla del sacrificio para aplacar, como ya lo vimos, aplacar la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Y el resultado de la expiación es la reconciliación. Jesús fue, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja. El apóstol Pablo usa la Pascua y los elementos de la Pascua para explicar a Jesucristo. Dice, el pecado es como levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Y el verso 10 dice así: si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. La reconciliación es, la palabra se usa o la palabra significaba que se volvía a pegar o a unir lo que se había roto, lo que se había despegado. La reconciliación trae como un beneficio o un regalo o un don, estar en paz con Dios. Éramos enemigos, es decir, aborrecíamos a Dios. La gente puede decir, no, yo no odio a Dios. No lo odio, no me enojo. O a lo mejor las personas digan, yo amo a Dios, yo amo a Jesús.
Hace rato una persona decía, es que debemos unirnos todos, todos. El que hable de Jesús, debemos unirnos. ¿De cuál Jesús hablaría? El apóstol Pablo dice, si yo les predico de otro Cristo, no es que haya muchos, no hay muchos, dice el apóstol Pablo, pero si yo les hablo de otro Cristo, que el que está escrito, que el que les he predicado, sea maldito. Se están volviendo los tiempos peligrosos. Hasta en el mundo y en muchos lugares diferentes, los tecnológicos, sitios peligrosos, sitios religiosos, peligrosos hablo de ocultismo y de cosas así, religiosos, y la Biblia misma nos dice, algo está próximo a suceder. La venida del Señor Jesucristo es muy cerca. ¿El apóstol Pablo decía lo mismo? Sí, pero algo que cambia todo, es la tecnología. Lo decía Daniel el profeta, ¿no? Uno de los profetas mayores. La ciencia aumentará. Y dice uno, bueno, ha cambiado mucho, sí, ha cambiado demasiado. Y bueno, ya lo último, la inteligencia artificial. Que la gente ya no sabe ni cómo legislarla y quieren que la misma inteligencia artificial se legisle a sí mismo y enseñe cómo legislarse. Algo va a pasar. El Señor está cerca. Y necesitamos nosotros afianzarnos en quién hemos creído y hablar de Jesucristo a las personas. ¿Cuál es la forma de acercarnos al Señor? El ser reconciliado significa arrepentimiento. Habla de un cambio de actitud hacia Dios. A veces en la calle hablamos de Cristo, predicamos, altavoz y todo esto, y hay gente que no, y le vas a un no, y te gritan, te cállate, no, se enojan. Está bien, es su decisión. El asunto importante podría ser lo que debemos de pensar. ¿Cuál es la actitud hacia Dios que tienen esas personas? No, yo no odio a Dios. ¿Crees en lo que Dios dice? ¿Crees lo que dice la Biblia? No, bueno, es que está bien. Dios, tú dices que eso dice, pero es que Dios no puede ser así. Y empiezan a contradecir la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud entonces que tienen las personas hacia Dios cuando rechazan su verdad? De enemigos, de gente impía, de gente que no abraza, que no respeta, que no cree en Dios. Para poder ser salvo, uno tiene que cambiar su actitud hacia Dios. ¿Qué actitud debemos de tener? Humildad. Para acercarnos a Jesús, necesitamos ser humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Las personas que reconocen que sin Dios, que sin Cristo, son miserables. No tienen nada y no merecen nada. ¿A dónde lleva el Señor a Abraham cuando lo llama? De Harán, ¿no? Una tierra, Harán significa exaltado, brillante, ¿no? Y dice la Biblia que Abraham en Harán fue donde se hizo riquísimo, ¿no? Y ganó muchísimas personas y Dios le dice, sígueme. Y de Harán, ¿a dónde lo lleva? A la tierra del humillado. Así de fácil. ¿A dónde les prometió el Señor llevar a Israel? A la tierra del humillado. Y en esa tierra del humillado es donde Dios iba a morar con ellos y donde iba a bendecirlos con su presencia y con todos los dones. Entonces, Dios por amor sacrificó a Jesús,
porque era la única manera de poder justificarnos y reconciliarnos y que viviéramos en paz con Dios. La reconciliación Jesús nos sustituye y en la reconciliación el Señor Jesús Dios hace la paz con nosotros. Y el verso 11, con este terminamos, dice, además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice esto? De indeseables, de enemigos, fuimos transformados en amigos de Dios. ¿Se acuerdan que dice, la Biblia habla de Abraham como el amigo de Dios? ¿Sí o no? Pero otro ejemplo de amistad de Dios hacia los hombres es Moisés. ¿Se acuerdan que dice? Hablaba como habla con un amigo. Ahora, ¿solamente ellos fueron especiales? ¿Creen que solamente una persona como Moisés y como Abraham, y tal vez como los 12 apóstoles, y bueno, tal vez como el apóstol Pablo, y bueno, tal vez como David, y tal vez a Daniel, y bueno, algunos, son los únicos que pueden ser amigos de Dios? No, porque el día de hoy podemos entrar en la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús, porque tenemos paz con Dios y podemos hablar con Dios y Dios hablar con nosotros, no solamente a través de una lectura. No es la lectura per se de la Biblia lo que va a cambiar nuestro corazón, sino la fe que pongamos en la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos decisiones? Que Dios me muestre, que Dios me hable, Señor, y ahí nos quedamos. Pero la Biblia nos da principios que podemos considerar para tomar una decisión. ¿Por qué voy a trabajar en esto o no? Trabajar en esto y en esto es bueno, ¿sí o no? El trabajo es bueno. La Biblia dice que Dios creó el trabajo antes de la caída y después de la caída y bendice el trabajo. ¿Pero a qué me dedico? Es que no sé. Bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el principio que Dios enseña para que pueda tomar una decisión? ¿Qué me acerca más a Dios? ¿Esto o esto? Ah, caray. Hoy, a ver, ¿y qué me acerca más al propósito de Dios? ¿Esto o esto? Ah, caray. ¿Y qué me hace más parecido a Jesús? ¿Esto o esto? Y entonces podemos saber y creer que la palabra de Dios entonces sí tiene respuesta a cualquier pregunta espiritual o moral que haya en nuestro corazón. En esta semana que pasó, fuimos a predicar a una iglesia y fue un buen tiempo. Había gente atenta, había gente emocionada, pero había gente que se estaba durmiendo. Había gente que estaba en otra parte. Cada uno puede tener diferentes razones por las que actuar de esa manera. Bueno, es que estaba cansada la persona y pues en ese momento el calor se estaba durmiendo. No, es que estos estaban apagados porque a lo mejor la tarde fue difícil. No, es que aquellos tenían preocupaciones. ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia este pasaje? Jesús nos sustituyó y cargó con todo mis pecados, pero todo el juicio que Dios tenía contra mí. El Señor Jesús hizo a través de su sacrificio lo posible, lo necesario para que yo esté en paz con Dios y ahora pueda tener una amistad con Dios y ahora puedo saber que estoy unido a Dios inseparablemente. Mi vida se trata solamente de creer en esto y entonces caminar en ese sentido.
¿cómo vamos a actuar? ¿Con sueño? No, es que está bien, es que tú no sabes, ¿te da sueño? ¿Escuchar lo que Dios te habla? Es normal, sí, ya, es que sí, sí, la reconozco, yo me la sé. No, es más, te faltó, hubieras dicho esto, porque te está faltando mucha información. Indolencia. Ay, es que ya pasaron media hora. Ay, ya te estás pasando el tiempo. ¿Cuál va a ser la actitud? Porque el Señor está aquí. Y si esta noche fuera el momento en el que nos despidiéramos, el momento en el que el Señor decidiera que nos fuéramos de este mundo, y esta hubiera sido la última oportunidad, porque a su tiempo murió Cristo, al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo y Dios tiene una ocasión para cada uno de nosotros. Si esta fuera la ocasión que Dios tuviera para nosotros y cambiar nuestra actitud hacia Dios y de verdad creer en el Señor, ¿qué actitud tendríamos? ¿No valdría una actitud correcta decirle, aquí estoy Dios y vamos a hacerlo? Vamos a hacer, no estoy preparado, no pensemos en eso, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Él tiene el poder, Él tiene la gracia, Él tiene el plan, Él sabe cómo hacerlo. Lo único que nos toca, ¿qué es? Creer, creer. Dios, me apropio de esta palabra, Señor. Estamos en paz, porque yo creo en Jesucristo, yo creo en el poder del sacrificio, yo creo que Él tiene la verdad para perdonar mis pecados, yo creo que Él se levantó entre los muertos y yo creo que ahora tengo una nueva vida y ahora preparaste cosas para mí. Dios, hazla. ¿Cuál va a ser la actitud? Seguramente el deseo de Dios, como siempre fue revelado en su palabra, es que nos acerquemos a Él, cambiemos nuestra actitud y creamos, confiemos. De eso se trata. Ser como los niños, confiar en Dios. Él no va a fallar. Pero es que yo no sirvo. Moisés le dijo, yo soy tartamudo, Moisés, yo no puedo, yo. ¿Y qué le dijo Dios? Pero quién creó la boca? ¿Quién hace que alguien hable? ¿Quién hace que alguien... No, o sea, déjame a mí las cosas, tú solamente quítate las sandalias y acércate porque estás en tierra santa. Vamos a orar. Padre Celestial, en el día de hoy, Dios, entendemos cuánto nos has amado. Nadie nos hubiera deseado. No había razón para que tú voltearas tu mirada, inclinaras tu oído, te acercaras a nosotros, indeseables